Modelos pura vida. Bueno, qué dicha. Aquí estamos ya en el cuarto video. Vamos a seguir con lo que es el tratamiento de las lesiones. Y nos vamos a centrar ahorita específicamente en este video en una de las lesiones que quizás son de las que más comúnmente nos ocurren. Hablo de lo que son las heridas. Hay dos tipos de heridas. Por un lado lo que son las heridas cerradas y por el otro lado lo que son las heridas abiertas. La diferencia básica entre una y otra es la forma de manifestarse. En ambas va a haber un sangrado. Lo que pasa es que en las cerradas no es un sangrado externo, sino que es un sangrado interno. Y en las heridas abiertas, en la que sí, vamos a ver un sangrado externo. Y normalmente vamos a ver algún tipo de lesión ahí sobre nuestra piel. Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos en cada uno de estos casos. Modelo 66 en ruta. Presenta. Primeros auxilios básicos para cicloviajeros y otros aventureros. Heridas cerradas y heridas abiertas. Con esta serie de vídeos no pretendo dar un curso completo de primeros auxilios. Aunque sí estoy capacitado para ello, pues soy instructor certificado, sino dar una guía para atender los accidentes más comunes que los aventureros podemos experimentar. Los insto a tomar un curso completo de primeros auxilios y practicar mucho. Agradezco sus sugerencias para mejorar los vídeos. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas y signos de las heridas cerradas o también conocidas como contusiones? Más popularmente las conocemos como moretones. Ya habíamos adelantado que no hay una herida externa, no hay una herida ahí visible, además de eso no hay un sangrado externo. Nosotros no vamos a ver la sangre correr, pero a lo interno del organismo sí se está presentando una herida y por ende un sangrado. La zona afectada va a estar sensible, si la tocamos va a haber molestia o va a haber dolor, va a haber inflamación de esa parte afectada y también va a haber magulladura. La piel puede tornarse fría, húmeda o azulada, de ahí viene el nombre de los moretones, porque es azulada o morada empieza a ponerse. Esto es así en términos generales, los síntomas y signos de que hay una herida cerrada. Ahora bien, es importante que determinemos si es grave o no. Entonces van a haber 4 síntomas y signos que con cualquiera de estos 4 que se presenten, nosotros vamos a considerarla como grave. Uno de ellos es que haya un pulso rápido, ¿ya? Un pulso muy rápido y que además de eso puede presentar un pulso débil, o sea que cuesta identificarlo, cuesta encontrar esas pulsaciones. Por otro lado, que haya vómito o tos con sangrado, con sangre, de que haya una sed excesiva. Y el cuarto es de que haya un estado mental alterado, o sea que no se sepa el paciente, la persona no sepa qué ocurrió, dónde está, cómo se llama, que haya alguna alteración de su estado mental. Con cualquiera de estos 4 síntomas o signos, entonces nosotros la vamos a considerar como grave. Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos con el caso de las heridas cerradas? Lo primero que vamos a ver es para aquellas que no son graves. Vamos a aplicar hielo o alguna compresa fría. Esto va a ayudar a reducir el dolor y a reducir la hinchazón, la inflamación. Cuando hablamos de aplicar hielo, no es aplicarlo en forma directa el hielo. El hielo siempre debe estar protegido con algún paño, una servilleta, alguna bolsa, porque si lo aplicamos en forma directa podemos causar una quemadura. ¿Cuántas veces al día? Bueno, cuantas sea posible, durante unos 15 a 20 minutos y durante los días que sean necesarios. Además de eso, vamos a elevar la parte afectada. Esto va a ayudar con lo que es el retorno sanguíneo y también a reducir la inflamación. Al hablar de elevar la parte afectada, siempre es a un nivel más alto del nivel del corazón. En el caso de las extremidades inferiores, por ejemplo, lo que son los brazos, esto es un ejemplo. Si son las extremidades inferiores, entonces a recostado, levantar la pierna o las piernas, la parte cualquiera que haya sido afectada, a un nivel más alto del nivel del corazón. Vamos a descansar durante el tiempo que sea necesario, no vamos a exponernos a mayores lesiones. Cuando el dolor sea muy intenso, podemos tomar algún tipo de analgésico. Vean que esto le pongo ahí en la presentación con un asterisco. Y no digo qué tipo de analgésico, porque eso es muy personal. Hay algunas personas que pueden tomar algunos tipos, hay otros que no pueden tomar de ningún tipo de analgésico. Entonces ya esto es cuestión de cada quien, saber qué sí puede y qué no puede tomar. Se puede considerar también la aplicación de cremas con árnica o con vitamina K. Esto va a ayudar a absorber ahí el hematoma y va a ayudar también con la desinflamación. Esto también vean que tiene un asterisco porque esto hay que consultarlo con el médico a ver si más bien no nos puede hacer algún daño. Algo que hay que considerar es, por ejemplo, cuando alguien está tomando algún tipo de anticoagulante. Entonces no es recomendable la aplicación de este tipo de cremas. Vamos a evitar ejercer presión y no dar masajes. Eso es un error muy común. Más bien con esto lo que podemos hacer es agravar la situación.
Ahora bien, el caso de las heridas cerradas graves, recordemos aquellas que presentan una de estas 4 características: pulso rápido y débil, que haya vómito o tos con sangre, sed excesiva y un estado mental alterado. Ante cualquiera de estos 4 casos, recordemos, las vamos a considerar graves. ¿Qué hacemos? Activamos el servicio de emergencia médica inmediatamente. Es urgente que sea atendido por un profesional, por un especialista. Mientras tanto, mientras llegue el servicio de emergencia médica, entonces le vamos a ayudar a descansar. No le damos de beber nada. Una de las características de la gravedad es la sed excesiva. Nos va a pedir algo de tomar. No le podemos dar absolutamente nada. Vamos a controlar lo que es la temperatura corporal para evitar un posible estado de shock. De esto habría que hacer un video específico, ¿ok? Pero para adelantarles un poco, uno de los implementos que tenemos que andar siempre en nuestro botiquín es una manta térmica. Una manta térmica nos permite controlar la temperatura corporal, ya sea ante el calor o ante el frío, porque hay formas correctas de utilizar una manta térmica. Y otra cosa que vamos a hacer es controlar el ciclo de asistencia. Vean, creo que es la primera vez que hablo del ciclo de asistencia. En términos generales, y digo en términos generales porque también habría que hacer un video específico para esto. Esto es asegurarnos de que la persona esté respirando y que lo haga bien, que esté respirando correctamente. De no ser así, de que la persona no respira normalmente o que no respira en su totalidad, tendríamos que aplicar una RCP. Pero eso será motivo de otro video. Bueno, como habíamos adelantado, el caso de las heridas abiertas son aquellas que presentan una herida como tal y además de eso un sangrado. Las siguientes heridas abiertas que vamos a ver son las que más comúnmente podemos experimentar en nuestro quehacer diario, en nuestros viajes. Sin embargo, pues hay otro tipo de heridas abiertas que esas no van a ser de nuestro interés por lo menos por el momento. Entre ellas vamos a tener, de acuerdo con el nivel de gravedad, por lo menos en las primeras 5, vamos a tener lo que son las abrasiones, también conocidas como raspones. Luego tenemos las incisiones. Estas son las cortadas, heridas más comunes. Por ejemplo, estamos cortando algo ahí con cuchillo, la cebolla, y nos provocamos ahí una ligera herida. Sin embargo, si esta es más grave, podría ser una laceración. Esta es cuando se nota la hendidura, o sea, ya es más grave que la incisión. Más grave aún que la laceración, tenemos el caso de las avulsiones. Esto es cuando una parte de la piel se desgarra en forma parcial. Y más grave aún que eso, tenemos las amputaciones. Las amputaciones pueden ser totales o parciales. Total es cuando hay un desprendimiento total del miembro. Parcial es cuando, aun y cuando la cortadura, la herida fue bastante grave, todavía queda parte del miembro ahí colgando. Aparte de eso, no por el nivel de gravedad, tenemos el caso de las punciones. Esta es cuando hay una inserción de algún objeto. Por ejemplo, podría ser el caso de una espina o algo más grave, como el caso de un clavo, por ejemplo. Y por último, tenemos el caso de las heridas nasales. Esta es una herida a lo interno, sin embargo, externamente se va a manifestar a través de un sangrado por la nariz. Perfecto. Los seres humanos tenemos entre 4.5 y 6.5 litros de sangre en nuestro cuerpo y la pérdida de aproximadamente un 20% de ella, o sea, 1 litro o más de esta sangre, puede significar incluso la muerte de una persona. La pérdida de esta sangre puede ocurrir en cuestión de minutos. Va a depender del tipo de sangrado que nosotros tengamos. Entonces va a ser importante en que nosotros logremos determinar el nivel de gravedad de este sangrado. Por un lado tenemos los sangrados capilares. Estos son los más superficiales. Estos son los menos graves. Normalmente van a estar presentes en lo que son las abrasiones y lo que son las incisiones. En ellos el sangrado no es muy grande, la presión no es muy fuerte y el proceso de coagulación es bastante rápido, es bastante sencillo. Por el otro lado, ya más grave, tenemos los sangrados de las venas o venosos. En estos hay una perforación de una vena. Van a estar presentes normalmente en lo que son las laceraciones, las avulsiones y las amputaciones. En ellos ya el sangrado es
más grande, la presión es más fuerte y el proceso de coagulación no es tan sencillo. Va a costar más que la sangre coagule. ¿Cómo reconocemos cuando hay un sangrado venoso? Bueno, por un lado, el chorro de sangre es continuo. Por ejemplo, cuando abrimos la llave del agua, que el agua sale en forma continua. Bueno, así es un sangrado venoso, sangrado de una vena. Y por el otro lado, el color de la sangre no es de un rojo intenso, sino que es de un rojo ligeramente oscuro. Por el otro lado tenemos lo que son ya los más graves, que son los sangrados arteriales. En estos la sangre es de un color rojo intenso y la forma de salir no es en forma continua, sino más o menos con el ritmo de las palpitaciones del corazón. Estos ya son sangrados sumamente graves. Es muy grande, la presión es muy fuerte y la sangre no va a poder coagular tan fácilmente. Entonces es importante que nosotros le pongamos atención a esto. En el caso de los venosos y los arteriales vamos a considerarlos por norma general como graves. Entonces vamos a ver que hay técnicas diferentes de cómo tratar un sangrado que no es grave y de cómo tratar aquellos sangrados que sí lo son. El proceso de tratamiento de lo que son las heridas abiertas no graves en realidad es muy sencillo. Básicamente lo que vamos a hacer es lavar muy bien con agua y jabón. Vean, el agua y el jabón son elementos imprescindibles en nuestro botiquín. Son aliados nuestros, no solo para esto, sino para otras cosas que vamos a ver posteriormente. Hay algunos productos que sí son especiales para lo que es la limpieza de heridas, sin embargo, no siempre van a estar disponibles. Sin embargo, el agua y el jabón prácticamente siempre van a estar disponibles. Vean, no es recomendable utilizar alcohol, agua oxigenada, yodo y otros productos porque estos van a ralentizar el proceso de curación. Entonces, no es recomendable usarlo. Hay situaciones en las cuales sí se puede utilizar, pero eso lo veremos posteriormente. Entonces, una vez que hemos lavado muy bien con agua y jabón, si nosotros disponemos de ello, le vamos a aplicar algún ungüento antibiótico. Si lo andamos, entonces le aplicamos eso para evitar alguna posible infección. Y posteriormente vamos a cubrir con una gasa no adhesiva y por último vamos a vendar. Ese vendaje va a ser con el objeto de que esa gasa no adhesiva que le pusimos permanezca en su sitio. Los días subsiguientes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar esa gasa y ese vendaje en forma diaria y le vamos a aplicar el ungüento. Para el caso de las heridas abiertas que sí son graves, nosotros lo primero que vamos a hacer es activar el servicio de emergencias médicas. Es urgente que lo atiendan los profesionales. O, de ser estrictamente necesario, entonces nosotros trasladamos al paciente al centro médico más cercano. Sin embargo, antes de trasladarlo, en caso que esa sea la opción, nosotros lo primero que tenemos que hacer es controlar el sangrado. Recuerden lo que habíamos ya mencionado anteriormente, que la pérdida de más o menos un 20%, o sea, 1 litro o más de sangre en nuestro cuerpo puede implicar la muerte. Y esto se puede perder, esta cantidad de sangre se puede perder en cuestión de minutos, así muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que controlar el sangrado. Para esto hay varias técnicas. Una de ellas es lo que es la presión directa. Ahora vamos a ver más adelante qué es eso. Tenemos lo que es el vendaje de presión. Tenemos el famoso torniquete o, en algunos casos, lo que es el empaquetamiento. Una vez que nosotros hayamos controlado ese sangrado, tenemos que controlar lo que es la temperatura corporal. Recuerden, ya habíamos hablado de un posible estado de shock y seguir controlando lo que es el ciclo de asistencia. O sea, asegurarnos que el paciente, que la persona esté respirando y que lo haga en forma normal. La presión directa es una de las técnicas que podemos utilizar para lo que es la contención de sangrados graves. Principalmente nos va a ser muy útil para el caso de laceraciones y avulsiones, no para el caso de amputaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sobre la herida nosotros vamos a colocar ahí un apósito limpio, una gasa estéril, cualquier paño limpio que nosotros tengamos o inclusive nuestra mano enguantada la vamos a poner ahí encima de la herida. Y vamos a empezar a aplicar una presión en forma directa y constante sobre la herida. No puede ser una presión intermitente, no, tiene que ser en forma constante y además de eso tiene que ser fuerte. De ser posible, nosotros le vamos a elevar esa parte lesionada.
Esto con el objeto de contrarrestar lo que es la circulación sanguínea hacia la herida. También, de ser posible, le vamos a poner alguna compresa fría, hielo, por arriba de la herida, o sea, en la parte proximal, más cerca del corazón. Supongamos que la herida es acá, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ponerle esa compresa fría acá arriba. Si nosotros vemos que el paño que le estamos poniendo, el apósito que le ponemos, se empapa, no lo quitamos. Lo que hacemos es que le ponemos otro encima. Porque si nosotros quitamos ese paño, ya se empezó a formar un coágulo ahí. Por lo tanto, estaríamos también quitando el coágulo y estaríamos reavivando la herida. Una vez que hemos contenido el sangrado, entonces procedemos a ponerle un vendaje de presión con el objeto de que ese apósito se mantenga ahí en la posición en que nosotros lo habíamos puesto. El vendaje de presión, como indicamos, lo vamos a poner una vez que nosotros hayamos contenido el sangrado, y lo vamos a hacer con el objeto de mantener ese apósito ahí en su sitio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seguimos aplicando presión directa sobre la herida y hacemos el vendaje sobre la cura. Normalmente vamos a hacer un vendaje circular, que ya lo habíamos visto en el apartado de los vendajes, y preferiblemente lo hacemos con una venda rígida, no con una venda elástica. Pues si es lo que tenemos, ni modo, ¿no? Pero preferiblemente con una venda rígida. Y posteriormente lo fijamos. Si ese vendaje se empapa, lo que hacemos es igual, le ponemos otro por encima. Esto es básicamente lo que vamos a hacer para contener este tipo de sangrados graves. Ahora bien, saliéndonos un poquito del tema, pero relacionado también, nosotros no podemos empezar a dar una RCP a un paciente que tiene un sangrado grave. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando la RCP lo que estamos haciendo es bombear el corazón. ¿Para qué? Para que circule la sangre. Y si hay una herida abierta, entonces la sangre va a salir más rápidamente. De ahí la urgencia de contener lo que son los sangrados graves. Ante una amputación, activamos inmediatamente lo que es el servicio de emergencias médicas y posteriormente controlamos lo que es el sangrado. El sangrado ante una amputación normalmente lo vamos a poder controlar con el uso de un torniquete. Posteriormente vamos a ver cómo se aplica un torniquete. Una vez que nosotros hayamos controlado ese sangrado, hasta que lo hayamos controlado, vamos a buscar esa parte amputada y la vamos a envolver con una gasa estéril y la metemos en una bolsa plástica. Posteriormente, esa primera bolsa plástica la metemos dentro de otra que contenga agua con hielo. Esto con el objetivo de mantenerla fría. Llevamos al herido, llevamos al paciente junto con esa bolsita al centro médico y quizá, ¿por qué no?, puedan volver a unirle esa parte y recuperar la sensibilidad, recuperar el movimiento. Mantenemos controlado lo que es la temperatura corporal del paciente, esto con el objetivo de evitar un posible estado de shock, y controlamos lo que es su ciclo de asistencia, o sea, vemos que el paciente respire y que lo haga con normalidad. Con los objetos incrustados nosotros podemos tener dos casos. Por un lado, cuando el objeto no sea contundente, por ejemplo el caso de astillas, agujas, espinas. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, lo quitamos, para esto va a ser muy útil, por ejemplo, una pinza, entonces lo quitamos y lavamos con agua y jabón. Posteriormente, aplicamos algún tipo de antibiótico y lo cubrimos. Esto con el objeto de evitar alguna infección. ¿Qué hacemos con los objetos que sí son contundentes? Por ejemplo, el caso de un clavo, un cuchillo o algo similar. Activamos el servicio de emergencias médicas. Y aquí es muy importante, no sacamos ese objeto de su lugar. Si nosotros intentamos sacarlo, podemos ocasionar un daño mayor o también a la hora de sacarlo quizá no está sangrando y lo que vamos a hacer es provocar un sangrado. Lo que sí vamos a hacer es colocar apósitos alrededor de él. Vamos a cubrirlo y vamos a proceder a vendarlo, a sujetar esos apósitos. Llevamos al paciente al centro médico, así con ese objeto ahí incrustado, y mientras tanto vamos controlando lo que es su temperatura corporal para evitar un posible estado de shock y controlamos su ciclo de asistencia para asegurarnos de que el paciente respire y lo haga en forma normal.
Los sangrados de nariz son bastante comunes y son muy comunes en los niños. Esto puede ocurrir por exceso de sol, por golpes o inclusive por escarbarse. Bueno, hay casos en que es por algún padecimiento, pero bueno, en este caso ya tiene que ser visto por un médico especialista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero veamos qué no debemos hacer. No le inclinamos la cabeza hacia atrás. Esto es lo que normalmente se ve. ¿Por qué no se hace así? Bueno, porque esa sangre se le puede volver y se le va a lo que es su aparato respiratorio. Entonces no lo hacemos. Lo que sí hacemos es que lo sentamos con la cabeza ligeramente hacia adelante. ¿Okay? Entonces que ponga su cabeza ligeramente hacia adelante y ahí podemos hacer varias cosas. Por un lado, una es apretarle acá lo que son las fosas nasales, o sea, que hable así. Le apretamos sus fosas nasales por aproximadamente unos 10 minutos. Otra cosa que podemos hacer, le podemos aplicar también lo que es un paño con hielo sobre el tabique, acá encima. Entonces ahí le aplicamos un paño con hielo, algo frío. Otra opción es presionar lo que es el labio superior debajo de la nariz. Acá se lo mantenemos ahí presionado. Todo esto lo hacemos por aproximadamente 10 minutos y normalmente se va a contener el sangrado. De ser necesario, pues lo hacemos por un tiempo mayor. Perfecto. Bueno, con el objeto de ir armando nuestro botiquín, veamos qué elementos hemos utilizado en este apartado. Barreras de protección personal que recordemos las debemos usar siempre antes de empezar a atender a una persona. Agua y jabón para lo que es la limpieza de las heridas. El caso de los apósitos, gasas y vendas para contener los sangrados y cubrir las heridas, así como curitas para heridas mucho más pequeñas, esparadrapo para fijar lo que son la gasa, la venda, los apósitos, ungüento antibiótico con el objeto de evitar infecciones, analgésicos para casos de dolor, tijera, pinza para lo que es la extracción de objetos incrustados pequeños, manta térmica para lo que es el control de la temperatura corporal y bolsas plásticas que nos pueden servir para el caso de las amputaciones, para aplicar hielo o inclusive para desechar la basura, aquellos elementos que hemos utilizado. Bueno, modelos, hasta aquí llegamos con este video. Hemos visto pues cómo tratar lo que son las heridas cerradas y abiertas. Nos quedan dos cositas más que las vamos a ver en videos posteriores porque esto es un poquito más elaborado y es la aplicación de un torniquete y lo que es el empaquetamiento. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Les recomiendo que vayan a repasar los otros videos, los cuales los pueden ver aquí, sí, creo que ahí pueden ir a repasarlos. Nos vemos en el próximo, en el cual vamos a ver lo que es el tratamiento de las quemaduras. Perfecto. Bueno, modelos, lo fuimos, carajo. Nos vemos.